todos, bienvenidos. Mi nombre es Cosme García, trabajo en el hospital, la unidad de cuidados agudos cardíacos del Hospital Germán Seix i Pujol de Badalona, y tengo el placer de moderar esta primera mesa del día del shock cardiogénico con mi compañera Miriam González, que es enfermera de la UCI cardiovascular del Hospital de Salamanca. Bienvenida, Miriam. Gracias. Entonces, tenemos tres presentaciones de excelentes ponentes, como ya veréis posteriormente. De unos 15 minutos aproximadamente, les rogamos que intenten ceñirse al tiempo de presentación y haremos las preguntas al final de todas ellas seguramente habrá algunas preguntas también en común y así no nos repetimos. Si quieres, Miriam. Vale. Yo quería también aprovechar y daros las gracias a todos por venir, que es la primera mesa y siempre cuesta, y sobre todo a Pablo y a Ana por la oportunidad también de contar con las enfermeras, ¿no? Y a las enfermeras que han venido al Congreso. Y no deja de plasmar la importancia, ¿no?, que dentro de una unidad como la nuestra, que es la unidad de críticos, el papel importante del equipo, ¿no?, del team multidisciplinar, y qué mejor ejemplo que esta mesa, ¿no?, en el que participan enfermeras. Y bueno, gracias a todos, y eso, el intentar conseguir eso, que las enfermeras participemos en las reuniones científicas, que se haga visible y que sigamos en muchas reuniones como esta, y muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos. Pues ya sin más pasamos a la primera mesa, que tiene por título Código Shock, Shock Team y Shock Centers, por el doctor Albert Ariza, responsable de la unidad de críticos cardiovasculares del Hospital de Bellvitge, Barcelona. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Primero agradecer a la sección la invitación. Es un tema siempre muy de actualidad, y más ahora que estamos intentando organizar el Código Shock en toda España y a nivel autonómico. Y es importante de actualidad porque hay mucho margen de mejoría. El shock no es simplemente bajo gasto, vasoconstricción, porque ya sabemos que hay hipoperfusión, liberación de marcadores, vasodilatación, inflamación, y la situación es muy diferente y es muy complicado. Y pacientes similares pueden tener un perfil hemodinámico muy diferente, incluso el mismo paciente en pocas horas puede cambiar. Y además eso se asocia con una mortalidad que en las mejores series publicadas de hospitales académicos ronda el 40%, pero cuando levantamos la alfombra y miramos qué pasa en series no seleccionadas, pues la mortalidad ya no es del 40, sino 60, 70 o incluso más. Y por todo ello, por lo complicado que es todo esto, lo complejos que son los pacientes, lo que se gasta en su asistencia y la mortalidad que tienen, las guías recomiendan de una forma muy contundente centralizar el manejo de estos pacientes en centros de alta complejidad, con dotación para soporte circulatorio, cardiología intervencionista, etcétera. Y esto, pues la verdad es que a día de hoy tenemos bastante margen de mejoría, decíamos, alta mortalidad, complicaciones, mortalidad, consumo de recursos sanitarios, necesidad de tener al personal con mucha experiencia, con volumen y sobre todo entrenada. Y también veremos lo importante que es la colaboración dentro del hospital con diferentes colectivos, no solo enfermería, que es fundamental, sino también otras especialidades, y también organizar la asistencia a nivel suprahospitalario, a nivel regional. Quizás el paradigma de la complejidad en el shock es el paciente que requiere soporte circulatorio por la gran incidencia de complicaciones y todo lo que ello implica. Sabemos además que estas complicaciones son más frecuentes a medida que el paciente está más grave al implante, y sobre todo también a medida que aumenta la duración del soporte. Por lo tanto, intentar adelantarse a la indicación de soporte y acortar la duración del soporte en la medida de lo posible. Y muchas veces estas complicaciones se nos llevan al paciente por delante, nos hacen tener estancias muy largas y nos hacen gastar mucho dinero, y en algunas ocasiones, especialmente dramáticas, ocurre cuando el corazón se ha recuperado. Miocarditis con corticoides, un infarto revascularizado, tenemos el corazón que se ha normalizado y las complicaciones se nos llevan al paciente por delante. Y además probablemente las complicaciones son las culpables de que a día de hoy aún no hayamos conseguido demostrar de forma contundente el beneficio que existe del soporte circulatorio en el shock. Este es un pequeño metaanálisis que ya tiene algunos años, pero sigue vigente. Eran 3 pequeños estudios de Impella o Tandem Heart versus contrapulsación. De forma bastante consistente, los dispositivos mejoran el perfil hemodinámico, gasto cardíaco, presión arterial media, presiones de llenado. Pero eso ocurre a expensas de una elevada incidencia de complicaciones vasculares, infecciosas, hemorrágicas, y globalmente eso acaba produciendo que no haya impacto en la mortalidad a 30 días, que es en el fondo lo que acabamos de buscar. Y por eso a día de hoy las guías siguen siendo relativamente prudentes en la recomendación. Vemos que la evidencia es la que es y no se puede recomendar de forma rutinaria y generalizada el soporte circulatorio en todos los casos de shock cardiogénico. Sí, en algunos casos, con recomendación que ahora ya es de 2A, en diferentes escenarios, puente de recuperación, puente de decisión, pero a día de hoy hay que reconocer que la evidencia es la que es y hay que ser prudente con las indicaciones y con el manejo. La buena noticia es que las complicaciones, cuando se adquiere experiencia de volumen y entrenamiento y protocolización, mejoran.
Este es un ejemplo del checklist que tenemos en nuestro hospital. Esto lo hicimos ya cuando llevábamos varios casos. Y bueno, sirve para que no te dejes nada en el día a día, en el pase de visita, también consensuado con enfermería. Y lo que vimos es que a medida que íbamos aumentando nuestro volumen, íbamos siendo más sistemáticos y siguiendo más el protocolo, la incidencia de complicaciones mejoraba y con ello la mortalidad. Por lo tanto, las complicaciones se pueden prevenir y se pueden tratar, y a pesar de que son enfermos muy complejos, eso sirve para funcionar. Y otro tema que es muy importante a la hora de hablar de shock centers y de código shock es saber que los centros con mayor volumen de casos al año acaban teniendo mejores resultados. Este es un estudio americano muy grande, en el cual se estratificaba los hospitales por cuartiles de casos de shock al año, y de una forma bastante consistente y sólida. A medida que tenían más casos de shock, había más adherencia a las recomendaciones en reperfusión, revascularización, soporte circulatorio, depuración extrarrenal, y lo más importante aún es que eso se traducía en una menor mortalidad ajustada a medida que aumentaban el número de casos atendidos por shock al año en cada uno de estos hospitales. Por lo tanto, el volumen importa. Y es fundamental, ahora lo veremos, los pacientes tienen varias cosas, pueden tener hemorragias, infecciones, hay que ser muy sistemático, muy protocolizado, y es importante trabajar de forma conjunta, dejar los intereses personales, aunar esfuerzos. En ese sentido, me encanta que esté aquí la AEC, porque la enfermería en este escenario es fundamental, porque todos los integrantes de este shock team cuentan y acaban repercutiendo. Y de eso tenemos evidencia, tenemos ya algunas publicaciones que son relevantes. Este es un estudio de 250 pacientes chocados, un estudio americano, en el cual se estratificó en dos mitades antes y después de constituir y establecer de forma protocolizada el shock team. Eran perfiles de pacientes similares, y a pesar de eso vemos que en la segunda mitad de este estudio, cuando ya tenían un funcionamiento más protocolizado, la mortalidad tanto a corto como a medio plazo de los pacientes con shock mejora. Y tenemos ya varias publicaciones en este sentido. Este es otro ejemplo. Esto es un estudio americano, eran alrededor de 25 unidades, de las cuales el 40 y pico % tenían shock team reconocido y establecido. Y a pesar de tener un perfil de paciente similar, pues más utilización de catéter de arteria pulmonar, soporte circulatorio avanzado y sobre todo una menor mortalidad ajustada en la unidad de críticos cardiológicos. Por lo tanto, trabajar de forma protocolizada y con shock team mejora los resultados. La recomendación de las guías es muy potente, es decir, hay que centralizar el manejo en centros de alta complejidad. Aplicar esto en nuestro día a día ya es más difícil, y la información sobre cómo cuentan las características estructurales de los centros en el pronóstico pues no es tan abundante. Tenemos algunas publicaciones, pero no es tan abundante. Esta es de un grupo coreano que hicieron durante un periodo de 4 años, analizaron el pronóstico del paciente crítico. Al final del primer año hicieron lo que ellos llamaron una high intensity staffing, aumentaron la dotación y el entrenamiento del personal, y analizaron lo que ocurría a partir de este momento en los 3 años siguientes, y de una forma también bastante clara. Vieron que había una reducción en la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular y todo tipo de complicaciones, tanto en la unidad de críticos como en el hospital, y que además este factor se comportaba como predictor independiente de buen pronóstico, con lo cual tener al personal entrenado y con una dotación suficiente es fundamental. Este mismo grupo analizó lo que pasaba específicamente en los pacientes con shock, tratados con y sin ECMO, y de la misma manera el tener una dotación adecuada de personal y bien entrenado pues se asociaba con una reducción en las complicaciones, en la mortalidad, y eso además era independiente del manejo, con lo cual pues es un factor muy sólido a tener en cuenta. Y en España, ¿qué pasa en España? Pues la distribución del tipo de unidades es bastante heterogénea. Estos son datos de 2015-16, en el cual ya en ese momento la sección quiso poner orden. Aquí tenemos uno de los firmantes, que es la doctora Viana, y se vio que pues, realmente a lo largo del territorio la distribución de las unidades es muy heterogénea. Así que hay unidades de ese tipo en todo el territorio, pero más concentradas en el norte, en la zona de Madrid, Cataluña, alguna en Galicia, tenemos Valdecilla, también Macarena, algunas, pero realmente la distribución es muy heterogénea. Y hace 3 años la asociación pues, intentó ver qué pasaba con los pacientes en este tipo de unidades. Y se hizo un estudio a gran escala con datos del CMVD, con más de 20.000 chocados, que eran el 6% de una serie de 400.000 pacientes con infarto con elevación del ST, que habían ingresado en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud durante un periodo largo, 2003-2015. Esta es la categoría recalcar, lo que se utilizó básicamente, las categorías recalcar 3 y 4, que son las que más interesan para este tipo de estudios. 3 son hospitales con laboratorio de hemodinámica y 4 son laboratorio de hemodinámica más cirugía cardíaca, que son teóricamente aquellos centros a los cuales se tendrían que referir la mayoría de los pacientes con shock.
Arriba a la derecha vemos cada categoría de centros cómo evolucionó, es decir, que no hubo cambios significativos. Alrededor del 20% de los hospitales durante todo este periodo eran de tipo 4 y la disponibilidad de UCIC sí que aumentó un poquito, de 23 en 2005 a 28 en 2015. Es decir, que no hubo cambios significativos en el perfil de hospitales, pero sí lo que se vio arriba veis el porcentaje de pacientes con shock que se remitieron a los centros de alta complejidad tipo 4, que fue aumentando progresivamente a lo largo del periodo, es decir, que la adherencia a las recomendaciones parece que poco a poco va aumentando. Y además, de forma importante, los hospitales con unidad de críticos cardiológicos adscrita al servicio de cardiología tenían una mayor adherencia en cuanto a la recomendación de revascularizar al paciente con shock por infarto, 60% a 52%. Vemos que hay aún margen de mejoría, pero hay mejores datos en centros con UCIC. Y más importante aún, una menor mortalidad ajustada. Por lo tanto, el perfil de centros importa también en nuestro medio. Podríamos pensar, claro, estás comparando hospitales pequeños con hospitales grandes, con o sin cirugía, con o sin hemodinámica, y por ese motivo hicimos este estudio que está ahora en vías de publicación, que aquí se analizan únicamente aquellos pacientes ingresados en hospitales con todo, con cirugía y con hemodinámica, es decir, ya un grupo de hospitales más homogéneo. Y se analiza el paciente con shock por infarto y qué pasa con el volumen asistencial y las unidades de críticos cardiológicos. Y se ve que de forma clara y sólida, cuando los hospitales tienen, además de críticos cardiológicos, un alto volumen asistencial, la mortalidad ajustada se va reduciendo también en este perfil de centros más homogéneos. Y eso también se ha mirado con los datos de CMVD en el shock debido a causas diferentes al síndrome coronario agudo, que ya sabemos que es un cajón desastre. La causa más frecuente habitualmente es la miocardiopatía dilatada descompensada, pero hay otras causas, arritmias, miocarditis y otras entidades menos frecuentes. Veis aquí el quesito, que es muy variado. Pues bien, en este escenario en el cual la revascularización conceptualmente cuenta menos, también tener críticos cardiológicos y también tener un alto volumen asistencial mejora de forma clara la mortalidad ajustada con datos de CMVD. Por lo tanto, todo esto es muy importante, sea en hospitales de alta complejidad, por infarto, sin infarto, y a la hora de estructurar las características de los ECMO centers y del código shock, todo esto se tiene que tener en cuenta. Y otro tema que creo que es fundamental a la hora de hablar de calidad asistencial en pacientes tan complejos es tener un programa estructurado de simulación en el paciente crítico cardíaco, que esto hay varias unidades que ya lo han puesto en marcha, nosotros estamos también en ello. Yo creo que es un criterio de calidad para tener al personal entrenado y creo que es una cosa que se debería de pedir a los centros que atienden a pacientes de esta complejidad. Como decía, en España la situación es heterogénea, tenemos algunas áreas con una mayor experiencia. Una de las publicaciones pioneras es esta de Puerta de Hierro, en el cual se analizó, ellos tienen una red local ya bastante consolidada, y se analizó una publicación en la Española de Cardiología de hace algún tiempo ya, el pronóstico de este grupo de pacientes, que está alrededor de 150, con una mortalidad bastante buena, y eso nos demuestra que es posible hacerlo con buenos resultados a nivel local, y eso probablemente nos ayude a la hora de organizarlo a nivel mayor. Y en este sentido, pues la cosa está activa y caliente. El grupo del Gregorio Marañón, liderado por el doctor Martínez Selles, está en ello. El año pasado se hizo una publicación en la cual se implicó, aparte de la SEC, otras sociedades importantes de anestesia, de intensivos, de urgencias, con la idea de consensuar de una vez por todas cómo hay que organizar todo esto. Se recomiendan los perfiles de hospitales, los flujos de pacientes, y probablemente esta sea la buena. Y quizás el punto más ambicioso es la posibilidad de ir a tratar con soporte circulatorio a los pacientes que están en centros remotos y que están en una situación de imposibilidad de traslado, y que los equipos de los centros de referencia se trasladen para implantar el dispositivo en este sentido. Esto es una realidad en España, hay experiencias locales que son bastante satisfactorias. En Cataluña lo vamos ya teniendo también más organizado, y quizás es el punto más ambicioso en la hora de organizar todo esto. Por lo tanto, todo esto es un reto organizativo considerable. Esto implica organización e implica dinero, sobre todo en los centros de referencia y sobre todo también en los sistemas de transporte interhospitalario. Y sabemos que en España la situación está diferente en función del área, pero no sabemos algunas cosas importantes: cuántos pacientes se trasladan, en qué condiciones, cuánto cuesta todo esto. Tenemos poquísima información. Os pongo un par de ejemplos de publicaciones que están muy recientes o en vías de publicación. Este es un trabajo que hicimos en Belviche, que lo lideró la doctora Collado,
en el cual se analizó el perfil de los pacientes con shock durante 3 años, que eran algo más de 200 pacientes, una mortalidad como la mayoría de series, alrededor del 40%, y vimos en qué se gasta el dinero en el hospital. Esto lo hicimos con el departamento de contabilidad, con las limitaciones que eso pueda conllevar, pero en cualquier caso nos dio una visión diferente. Vimos que el gasto hospitalario es, bueno, pues alrededor de 17.000 euros por paciente, pero sobre todo que el componente más importante del gasto, el 80%, es en estancia hospitalaria, sobre todo en unidades de críticos. Lógicamente los vivos gastan más porque están más tiempo en el hospital, y lo que vimos también es que cada año de vida ganado cuesta menos de 10.000 euros, lo cual pues nos pareció relativamente barato con todo lo que ello implica. Y otro trabajo que está aún en una fase muy incipiente, pero que se mandará a publicar seguramente la semana que viene, como decíamos, los pacientes que se trasladan con shock en España a día de hoy, en 2023. Este es un trabajo que incluye únicamente pacientes ingresados en centros tipo 3 o 4, recordemos, hemodinámica y cirugía cardíaca, y quisimos ver cuántos se trasladaban en la vida real y con qué perfiles. La primera sorpresa es que solo el 4% de los pacientes se trasladan entre hospitales, que los pacientes son más jóvenes y que además se les hace de todo. Se les hace más de soporte circulatorio, revascularización, más trasplante cardíaco, más contrapulsación. Y además, en este perfil de pacientes trasladados, también a dónde se trasladan importa. De manera que los centros con mayor volumen y críticos cardiológicos dependientes de cardiología tienen de forma aditiva un mejor pronóstico, con lo cual probablemente esto también lo tengamos que encajar en el puzzle de la organización del shock y del código shock. Pues para terminar, el perfil de paciente es complicado, mortalidad, complicaciones, consumo de recursos. Son pacientes que son diferentes entre sí, son diferentes en diferentes momentos, son complejos, heterogéneos, dinámicos, y por lo tanto es fundamental que quien los atienda tenga experiencia, tenga volumen y tenga entrenamiento. Y por otro lado, sabemos que los centros con críticos cardiológicos con alto volumen y complejidad tienen mejores resultados, que esto está avalado por datos de nuestro entorno en vida real. Y el cardiólogo y las unidades de críticos cardiológicos tienen que liderar el manejo porque en sus manos hay mejor pronóstico, y esto está ya descrito, y fundamental que dentro de los hospitales haya una organización multidisciplinar real, no de boquilla, implicando a todos los profesionales, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, especialidades quirúrgicas y médicas, porque con ello vamos a conseguir un mejor pronóstico. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Albert. Pasamos hacemos preguntas posteriormente. Gracias por la presentación, Albert. La siguiente ponente es Charo Cortijo, es enfermera de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos de Gregorio Marañón, de aquí de Madrid, y presenta la ponencia Rol de Enfermería en el SOC Team. Cuando quieras, Charo. Vale, buenos días. Voy a hablar del rol de la enfermería en el SOC Team. Aunque todos ya lo sabemos, voy a hacer una breve definición de lo que es shock cardiogénico, que es una disfunción cardíaca grave donde el gasto cardíaco está disminuido, por lo tanto hay hipoxia celular, hipoperfusión tisular. La etiología es muy variada, desde síndrome coronario agudo, miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, tromboembolismo pulmonar, etc. Los artículos que yo he leído describe el SOC Team como un equipo multidisciplinar constituido por cardiólogo intervencionista, cirujano cardíaco, médico especialista en insuficiencia cardíaca y médico especialista en cuidados críticos cardiológicos. En ningún momento, yo no lo he leído, habla de la enfermera, y ella es el nexo de unión de todos los miembros que forman parte de este equipo multidisciplinar. Es la que está a pie de cama, es la que da la voz de alarma de si hay hipotensión brusca, sangrado, cualquier cosa que haga peligrar la vida del paciente. Y todos ellos, de forma conjunta, toman medidas encaminadas a conseguir un soporte cardiocirculatorio adecuado. Las actividades de enfermería, así a grosso modo, van a ser garantizar la vía aérea segura y permeable y restablecer la función ventricular para así lograr una perfusión tisular adecuada. El paciente en shock va a tener una hipotensión arterial sistólica, aunque a veces esta va a estar conservada. Signos de hipoperfusión tisular debido al bajo gasto, palidez, frialdad, sudoración fría, taquicardia con pulso rápido y débil, oliguria,
alteraciones del estado mental, obnubilación y manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva derecha o izquierda. Todo ello lo vamos a monitorizar con la pulsioximetría continua, midiendo saturación de oxígeno, vigilando signos de dificultad respiratoria. Perdón, estoy quedando seca. Vigilando signos de dificultad respiratoria, tiraje intercostal, cianosis, sibilancias. La tensión arterial la vamos a monitorizar de forma invasiva mediante catéter arterial periférico. Con vistas que este paciente está bastante mal, podemos ya canalizarlo en arteria radial derecha, ¿no? por posible implante de ECMO. Haremos un electro, o sea, monitorizaremos el electro de forma continua para valorar arritmias, isquemias, y la diuresis la haremos mediante recolección con sondaje vesical para luego medir entradas, salidas para hacer el balance. Se canalizará un catéter Swangan para medir gasto cardíaco, PCP, y mediremos la presión venosa central mediante catéter venoso central. El manejo, mejorar el aporte de oxígeno al miocardio. Si el miocardio está bien oxigenado, sus requerimientos van a ser menores y disminuirá el trabajo cardíaco. Se va a hacer mediante mascarilla tipo Venturi con reservorio, ventilación mecánica no invasiva mediante BiPAP, que muchas veces los pacientes logran no ser intubados, o sea, con la ventilación mecánica no invasiva, otras veces pues no es posible y hay que intubarlos. Mediante fármacos, vasoactivos, vasodilatadores, antiarrítmicos, y cuando todo esto no es suficiente, pues ya se habla de asistencia circulatoria mecánica. Aquí no me voy a detener mucho. Está el balón de contrapulsación, Impela, ECMO, y bueno, todas las actuaciones de enfermería van a ir encaminadas a controlar y vigilar de forma minuciosa al paciente, y vamos a mirar aquellos signos que nos hagan sospechar de un empeoramiento a nivel hemodinámico, ya que es una patología tiempo dependiente. Cuanto más tiempo pase, nuestro músculo cardíaco más afectado va a estar. Me he querido centrar en los cuidados del paciente con ECMO. Se va a monitorizar el circuito y al paciente vamos a registrar esos parámetros, vamos a vigilar las presiones y cambios hemodinámicos que haya en el paciente. Los parámetros que se van a registrar van a ser flujo de sangre a la bomba, revoluciones, presión de succión, etcétera, hematocrito, hemoglobina. Los vamos a registrar en un anexo a nuestra gráfica de enfermería, que va a coincidir ese registro con las constantes horarias, por si hay algún cambio en las presiones y hay una bajada de tensión, de saturación, que se haga coincidir. ¿Vale? Esta es nuestra gráfica y los parámetros del ECMO irían solapados con nuestra gráfica. Este es el checklist diario que se hace por turno, y esto pues nos da seguridad. Sobre todo vemos pues eso, si hay coágulos en la membrana oxigenadora, si estamos trabajando en revoluciones por minuto, en qué tipo de consola. Nosotros utilizamos la CardioGel. Vigilaremos pues eso, que estén los 4 clamps, que tengamos una botella de oxígeno para traslado, los conectores que estén bien, que hace poco tuvimos un pequeño problemilla y uno no estaba bien apretado, y bueno, la matanza de Texas, fugas de sistema, etcétera. Todo eso lo vamos a registrar por turno y va a pasar de turno a turno y vamos a ver la evolución. La movilización del paciente con ECMO se va a hacer mediante grúa. Vamos a elevar el paciente en bandeja y se hará mediante la grúa con esquís y cinchas, con cuidado de que la cabeza no caiga. Las cánulas se van a asegurar para que no haya tracciones y no se muevan. Y el personal que vamos a estar en la movilización del paciente, que es la movilización es para el aseo, aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, para el cambio de sábanas, va a ser 2 enfermeras, una a la cánula, otra al tubo, una TCAE y un celador.
¿vale? Y si la situación hemodinámica del paciente lo permite, haremos movilizaciones de forma lateral en bloque, ¿vale? Metiendo una almohada entre las piernas para que las cánulas queden alineadas. Si tenemos la mala suerte de que el paciente se nos decanula, pues bueno, tanto si es decanulación venosa como si es decanulación arterial, lo primero que haremos será clampar la línea arterial lo más próxima al paciente, bajar revoluciones y luego clampar la línea venosa. La toma de muestras del paciente con ECMO venoarterial, pues nos pueden pedir gases premembrana que se sacarían de la cúspide de la llave de 3 pasos que sale de la cúspide de la membrana oxigenadora, y los gases posmembrana, ¿vale? Que serían de la cánula de reperfusión distal, ¿vale? Esa largadera con esa llave de 3 pasos, a ver si me sale, ahí. Entonces cerraríamos al paciente, es una técnica aséptica, limpiaríamos con una toallita alcohólica, desecharíamos 4 cc's y tomaríamos la muestra, y luego se lavaría con suero fisiológico, con cuidado de que no haya burbujas, en sentido caudal, ¿de acuerdo? Y el protocolo ECMO es en banco de sangre, tenemos el protocolo ECMO, ya que uno de los riesgos que hay en un paciente con ECMO es el sangrado, pues en banco de sangre tenemos el protocolo ECMO, que es barra libre en sangre, o sea, lo que necesitemos. Cada 24 horas se renueva, incluso las compañeras de banco de sangre nos avisan, oye, que hay que sacar las pruebas cruzadas, que ya han pasado el tiempo que se necesita. Y esta es la gráfica, el checklist de traslado del paciente con ECMO, que a mí me gusta mucho, porque lo que le da es, el objetivo es minimizar riesgos para asegurar para proporcionar seguridad al paciente, ¿vale? Igual lo mismo, diremos a ver qué tipo de consola tenemos, y entre el médico responsable del paciente y la enfermera responsable del paciente pues lo chequean, ¿vale? Vamos a planificar el circuito. Además, el Marañón es un hospital muy grande, hay ascensores muy grandes, hay ascensores muy pequeños, no siempre lo cogemos, siempre vamos que si con un balón de contrapulsación, con un impela, entonces es un poco lío. Entonces se va a avisar a la unidad receptora para que nos esperen, para que esté libre, para que tengan el personal preparado. Buscaremos el camino óptimo, que sea seguro, que no estemos luego esperando. Además tenemos llaves maestras de los ascensores para tardar el menos tiempo posible. Una persona se adelantará, ir abriendo puertas, ascensores, para que no tardemos en llegar a nuestro lugar de destino. Cambiaremos monitor y respirador de traslado, ambú y maletín de traslado. Dejaremos las perfusiones indispensables suficientemente cargadas, las baterías de las perfusiones. Revisaremos las cánulas, las tenemos marcadas a piel. ¡Uy! Perdón. Las tenemos marcadas a piel, vemos que no ha habido tracción, que no ha habido movimientos. Esos 4 clans que revisamos en nuestro checklist los vamos a coger por si hay alguna decanulación. Vamos a verificar que nuestra consola tiene suficiente batería. También el calentador lo vamos a desconectar, se va a quedar en la unidad, y la consola la vamos a poner encima de la cama del paciente. La bomba manual de emergencia también muy accesible, pues si hay algún problema, 2 bombonas de oxígeno para el ECMO y el respirador, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Bien, pasaremos a la última ponencia a cargo del doctor Manuel Sabatel, es el jefe del Laboratorio de Hemodinámica e intervencionista del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, y nos va a hablar de los ECMO Trials. Nos darán la respuesta, una pregunta que con frecuencia nos hacemos y seguimos haciéndonos. ¿Dónde quedas, Manuel? Sí, buenos días y gracias por la invitación a estar aquí con todos ustedes. Y vamos a empezar, ahí nos la vemos. Perfecto. Vamos a comentar cuál es la evidencia. Estamos hablando aquí de equipos de shock teams, de ECMO teams, todos los dispositivos de soporte mecánico circulatorio en nuestros pacientes, pero tenemos realmente evidencia de que esto funcione hasta la actualidad.
y si realmente los estudios que están en marcha nos van a dar alguna respuesta o nos seguirán dando preguntas para contestar en un futuro. Realmente, y lo saben todos ustedes, hacer estudios en pacientes en este tipo de contexto clínico no es fácil. Y no es fácil porque son pacientes de alta gravedad y con, ya que verán ustedes, con realmente una gran heterogeneidad, tanto etiológica como de situación clínica. Entonces, cuando comparamos, no es lo mismo hacer un estudio que comparas un stent con otro stent, o comparas un tratamiento antiagregante con otro, o la duración del mismo, porque en este caso hay miles de pacientes potenciales, son pacientes que realmente pueden contestar y pueden acceder a entrar en el estudio, aunque, por contra, necesitas, dado que la mortalidad de los pacientes en general es baja, pues mucho número de pacientes para poder demostrar algún beneficio. En cambio, el shock cardiogénico, típicamente secundario a un infarto, pues es poco frecuente, es alrededor de un 6-8% en todas las series. En gente mayor este porcentaje aumenta al 12% y tiene una mortalidad, como hemos visto, muy elevada, que además constantemente elevada a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Como hemos comentado, son pacientes que no vienen en condiciones de contestar, de acceder o de poder ni siquiera tener conciencia de lo que les está ocurriendo. Por eso también obtener un consentimiento de los pacientes es harto difícil y prácticamente imposible, y tienes que tener, por supuesto, la posibilidad de acceder a la familia para que pueda aceptar entrar en un estudio, o tener la posibilidad de acceder a un testigo que no esté en el estudio, lo cual no siempre es aceptado por la mayoría de los comités éticos. Por tanto, esto es otro impedimento que hace que muchas veces estos pacientes no acaben entrando en los estudios. Lo bueno, en el sentido puramente científico, desde el punto de vista de estudios, es que son pacientes con alta mortalidad y, por tanto, a nivel de estudio, cuanto más eventos haya, más fácil es demostrar beneficios, porque siempre se puede intentar reducir el número de eventos fácilmente y con eso no necesitas un gran número de pacientes. Y además, por desgracia, los eventos en este tipo de pacientes ocurren al principio. No tienes que esperar 3 años de seguimiento para demostrar diferencias. Básicamente, la mayor parte de los eventos en pacientes en shock ocurren durante el ingreso en los primeros 30 días. Por tanto, los estudios pueden ser con un número relativamente bajo de pacientes y con un seguimiento relativamente corto, típicamente de 30 días. El shock cardiogénico, y se ha estado hablando toda la mañana de él, es una entidad que evoluciona rápidamente. Un paciente puede estar en una situación que lo ves que tiene mala pinta y rápidamente, de manera sin casi pensarlo, porque aparece una arritmia en un momento dado, pues ponerse en shock profundo. Y al revés, un paciente que está mal, que lo revasculariza, recupera y luego pues evoluciona de manera positiva. Por tanto, tenemos que tener muy claro en qué situación está el paciente y sobre todo hacer una monitorización del paciente continua, cercana, para adelantarse y no ir detrás de la situación hemodinámica y clínica del mismo. Además, para incluir pacientes en los estudios con shock, evidentemente no es lo mismo elegir pacientes en situación de shock D o E, que tienen una altísima mortalidad, hagas lo que hagas, que en situaciones A, B o C, en el cual a lo mejor no tienen tanto beneficio el poderle realizar procedimientos altamente invasivos y le puedes provocar a lo mejor complicaciones que por otro lado serían obviables. A todo esto, lo que tenemos hasta la fecha en el shock cardiogénico, y se ha comentado previamente, es que se han hecho bastantes estudios, pero apenas desde el año 2000 no ha habido ningún avance. Desde el principio se demostró que revascularizar es lo que mejora un poco el pronóstico, y digo un poco porque realmente el pronóstico sigue siendo muy malo, pero aparte de eso y aparte de que la noradrenalina puede ir mejor que la dopamina, no hay ninguna evidencia que demuestre que nada funcione o que mejore el pronóstico de estos pacientes. Y aquí ya se incluyen estudios de
de asistencias mecánicas circulatorias. Estamos hablando de shock cardiogénico y de ECMO TEAMS y tal, y realmente hasta la fecha no tenemos una gran evidencia de que esto sirve para algo. Por lo tanto, en la actualidad lo que hacemos cuando manejamos el shock es revascularizarlos como medida inicial en los pacientes que vienen infarto agudo de miocardio, y luego si se ponen peor o no mejoran, pues ya se plantea, pues, evidentemente, el tratamiento vasoactivo inotrópico y tardíamente, por desgracia, ya se utilizan, pues, sistemas de asistencia mecánica circulatoria. Yo creo que en global lo que ocurre es que llegamos mal y tarde. Es lo que nos ocurre en la actualidad. En cuanto a revascularización, recordar que sí, que hay que hacerla lo más precoz posible y que en principio la evidencia va a favor de revascularizar en principio la arteria culpable y no ponerse a tratar otras lesiones complejas que lo que puede hacer es empeorar el pronóstico del paciente. Evidentemente, si aparte de la lesión culpable hay una lesión crítica sencilla, cercana a la lesión, yo creo que se puede tratar a la vez, pero no te vas a poner a tratar oclusiones crónicas o lesiones calcificadas complejas en otros vasos en el contexto inmediato de shock, sino que lo que ha demostrado el estudio, el culprit shock, que es lo que presentamos aquí, es que en principio cíñete a la arteria, a la lesión inmediatamente culpable responsable del infarto. Y luego ya plantearemos un sistema de apoyo circulatorio que en la actualidad tenemos dos: el Impella, que es básicamente una bomba que expulsa o saca la sangre del ventrículo, la expulsa a la aorta, y que puede dar estos 4 litros en la actualidad con el sistema percutáneo CP, o 5 litros si es un sistema central, y que también tenemos en la actualidad sistemas para el fallo ventrículo derecho. El ECMO, como saben ustedes, pues además oxigena la sangre, saca la sangre de la aurícula, la inyecta a la parte arterial, necesita cánulas grandes, acceso arterial y venoso con canulación de 19-20 French, por tanto canulación importante, y requiere muchas veces de vaciar el ventrículo, que tiene un ventrículo con disfunción ventricular severa, y esta sobrecarga de volumen puede hacer preciso vaciarlo mediante ya sea un balón de contrapulsación o a veces con la inserción adicional de un catéter de Impella. Bien, datos preliminares. Siempre, ¿qué ocurre? Que hay pocos pacientes en los estudios. Estudio de Impella, Lizard Shock, demostró mejoría hemodinámica, pero como ven, a largo plazo no hay ninguna mejoría en cuanto a mortalidad. Sí que en un registro parece que puede tener un beneficio el Impella si se implanta, si se coloca de manera pre o antes del procedimiento de revascularización. Esto es la base para preconizar la utilización del sistema de circulatorio mecánico antes de la revascularización. Y en este sentido hay algunos estudios que utilizan esto como base para el diseño de sus trabajos. Datos más recientes, también en series muy pequeñas, como el Impressing Severe Shock, también con Impella, a 5 años no hay beneficio con respecto al balón de contrapulsación en pacientes en shock cardiogénico. Y a nivel de ECMO, también registros y con poco número de pacientes quizá han demostrado de que puede tener un beneficio en esta situación clínica. Bien. Yo creo que esta diapositiva siempre me gusta enseñarla porque yo creo que tenemos que tener a todos en la cabeza. Hasta la fecha sabemos que cuando nos viene un paciente en shock cardiogénico, la mitad va a sobrevivir, porque la mortalidad sigue siendo el 50% a lo largo de los años, casi desde los últimos 20 años. Y la mitad de los pacientes acaban sobreviviendo. Entonces, lo que podemos inducir en estos pacientes, pues con la inserción de un sistema circulatorio mecánico, puede ser complicaciones. Y a lo mejor algunos de estos pacientes que sobrevivirían igualmente sin sistemas de apoyo circulatorio acabarán complicándose y teniendo una situación, un pronóstico malo. Por otro lado, la mitad de los pacientes van a morir. Y ahí es donde podemos tener un beneficio claro de la inserción, de la aplicación de estos sistemas de apoyo circulatorio. Pero luego tenemos un grupo de pacientes que van a morir hagamos lo que hagamos, porque quizás ya han llegado al hospital
pues con situación de anoxia cerebral o en situación ya de crítica o de mortalidad, aunque esté con latido cardíaco. Y estos pacientes aquí lo único que tenemos es inducirles futilidad. El problema que tenemos es que no tenemos ni biomarcadores claros ni datos clínicos evidentes que nos pueden identificar qué pacientes van a sobrevivir y por tanto quizá no necesitamos tanto apoyo y qué pacientes pueden beneficiarse de eso. Y esto es el problema, yo creo, en general de los estudios, de que se utiliza, se randomiza a todos una cosa o a todos nada y no seleccionamos a aquellos pacientes que pueden beneficiarse de uno o no beneficiarse de su utilización. Por tanto, siempre tenemos que tener en cuenta riesgo de complicaciones y beneficio con estos sistemas de apoyo circulatorio. Vemos que el Impella tiene beneficio clínico, porque hemodinámico al menos, pero vemos que tiene una tasa de complicaciones elevadas y me gusta enseñar este estudio, es un propensity match analysis entre pacientes con Impella y pacientes con balón de contrapulsación y básicamente pueden ver que el beneficio es el mismo con o sin Impella, pero que tenemos una tasa de complicaciones mucho más elevada con Impella, con sepsis, con sangrado mayor, que realmente pues, hace que lo tenemos que tener en cuenta. Y también lo mismo ocurre con el ECMO. El ECMO hemos visto todo el cuidado de enfermería que precisa el manejo de estos pacientes, pero tenemos una lista de complicaciones realmente muy elevada que pueden hacer que el paciente acabe mal, a pesar de que lo hagas todo con la mejor eficiencia. ¿Qué estudios tenemos en marcha y que nos pueden dar algún resultado y nos pueden dar algún tipo de respuesta a la pregunta de si realmente es beneficioso o no? Tenemos un estudio en marcha con Impella, que lleva ya una década en marcha, y tenemos dos estudios que uno se va a presentar ahora dentro de 2 semanas en el PCR y el otro se va a presentar en el Congreso Europeo de Cardiología en Ámsterdam en verano. Bien, el estudio de Impella es el Danger Shock, inicialmente era el Dan Shock porque solo se realizaba en Dinamarca, ahora se añadió en los últimos años en Alemania y es un estudio que aleatoriza pacientes en shock cardiogénico secundario e infarto agudo de miocardio a utilización de Impella, pero de Impella antes de la revascularización versus tratamiento conservador sin dispositivo de asistencia mecánica circulatoria. Este estudio, como hemos comentado, lleva 10 años, empezó en 2012, 2013 y se prevé que acabe la inclusión a final de este año, con lo cual podemos tener datos para el año 2024. Lo cual, pues ya pueden imaginar ustedes que un estudio de 300 pacientes, el endpoint primario es mortalidad a 6 meses, que tengamos 10 años de inclusión, que decir que a lo mejor cada hospital ha metido un paciente al año o un paciente cada 2 años, con lo cual la representatividad de los resultados puede ser limitada. El Euroshock es el estudio que diseñamos a nivel europeo y obtuvo financiación a través de la Comisión Europea, pero que por desgracia, por bajo reclutamiento, ha tenido que ser interrumpido con solo la inclusión de 35 pacientes. Este estudio ha autorizado a pacientes en shock secundario infarto agudo de miocardio a implante de ECMO después de la revascularización versus tratamiento conservador sin dispositivo de asistencia ventricular. Como he comentado, se tuvo que interrumpir por falta de inclusión de pacientes y la Comisión Europea no prolongó la inclusión. Evidentemente tuvo un gran impacto el COVID, porque se realizó durante el COVID y evidentemente, como todos ustedes saben, la ECMO se utiliza en pacientes con situación respiratoria comprometida, como no podía ser de otra manera con el COVID. Y estuvo parado durante más de 1 año, lo cual impactó en la inclusión de los pacientes. También me gusta reflejar aquí qué problema hay para hacer estudios con shock. Ven aquí el listado de pacientes que se hacen el screening y pacientes que realmente acaban siendo incluidos. Y ven aquí, por ejemplo, en nuestro centro, pues que para incluir 8 pacientes hicimos screening en más de 80. Y esto ocurre de manera global en la mayoría de los centros, donde realmente pacientes que acaban teniendo criterios de inclusión-exclusión, pues realmente no acaban siendo muchos, por muy
amplios que estos sean, o que realmente puedas estar muy motivado para incluir pacientes. Y esto es también una limitación importante de todos los estudios. ¿Cuáles son las causas de exclusión? Pues esto es el listado que hicimos nosotros de cuáles los pacientes, qué causas hacía que los pacientes no entraran en el estudio, y muchos eran, evidentemente, que eran pacientes que no tenían criterios de inclusión, como podían ser pacientes en paro cardíaco hospitalario sin testigo, con lo cual ya ponían en riesgo realmente el pronóstico neurológico de los mismos, pacientes que tuvieran ya complicación mecánica, otro tipo de situación que no fuera secundario a un infarto agudo de miocardio puro con fallo de bomba, y pacientes que estuvieran, por ejemplo, en paro ongoing, ¿no? que llegaran con el Lucas a la sala de hemodinámica. Esos son pacientes que tampoco entraban en el estudio. Pero luego también hay un porcentaje importante, que eso quiero reflejarlo, que son aquellos pacientes que después de revascularización miocárdica mejoraban. Y esto llegaba a ser hasta un 20% de los pacientes que llegan en shock cardiogénico al hospital. Y por tanto, estos pacientes son los que quizás no necesitan de un sistema circulatorio mecánico, como ser ECMO, puede ser Impella. Con lo cual, tú a estos pacientes solo les puedes inducir complicaciones si los incluyes en un estudio en que el sistema se coloque precozmente. Y eso yo creo que es también algo a tener en cuenta para los resultados de los estudios como el DANGER, en el que el Impella se coloca antes, o como el LCL-CHOC, que se presentará en Ámsterdam en verano. El LCL-CHOC, que es el estudio alemán, este sí que ha conseguido incluir a 400 pacientes, será el estudio más grande en shock cardiogénico que se haya hecho, con potencia estadística para demostrar beneficio en mortalidad a 30 días, que es el endpoint primario, y que se le autorizaba a pacientes en shock secundario infarto a ECMO antes de la revascularización, que esto ocurría en 2/3 partes de sus pacientes, en una tercera parte se implantó después, versus tratamiento conservador, en principio sin ECMO. Y veremos qué resultados obtenemos en verano, ¿no? Ya cuando Holger Thiele nos lo presente en Ámsterdam. Yo creo que esta diapositiva, que es de una editorial que se publicó recientemente, refleja un poco el pensamiento en cuanto a los sistemas de apoyo circulatorio. Muy precozmente abrir el paracaídas cuando estás dentro del avión o saltas inmediatamente del avión, te puedes enredar en el propio avión y pegártela. Si lo abres demasiado tarde, te la pegas igual. Por tanto, lo importante es intentar definir cuándo hay que poner el paracaídas en marcha. Y eso no es tan fácil de definir en el día a día. Yo creo que los estudios tienen que ir dirigidos a definir cuál es el momento óptimo para colocar, cuándo podemos tener el máximo beneficio con el mínimo de riesgo para nuestros pacientes. Entonces, un poco contestando a la pregunta de si esos estudios que están en marcha nos darán la respuesta, pues desgraciadamente EuroShock se interrumpió, por tanto, los datos que tengamos, que ya lo verán ustedes en 15 días, saldrá publicado el estudio de Neurointervention, aunque son reassuring, ¿no? son datos prometedores, no pueden ser concluyentes para nada. Pero tampoco resolvería la pregunta de si hay que poner la ECMO antes o después, porque en este caso solo se pone después o no se pone. El ANCHOR no lo he presentado, pero es un estudio similar al nuestro, al EuroShock, pero está empezando en Francia, básicamente, y un estudio de colocación de ECMO o no en pacientes en shock, y yo creo que lo mismo, no contesta la pregunta de cuándo colocarla, y el estudio sí que tardarán aún años en acabar. El LCL-CHOC no contestará la pregunta de cuándo ponerlo y no resuelve un poco lo que les he comentado, de si uso rutinario versus uso selectivo. Yo creo que es la pregunta del estudio. La pregunta del estudio no es utilizarlo o no, sino si utilizarlo en todos o utilizarlo selectivamente cuando es necesario. Y esto ninguno de los estudios en marcha lo va a contestar. Y el DANGER no resolverá el tema del timing, pues se coloca Impella antes a todos los pacientes. Después de 10 años, pues realmente seguro que hay un sesgo de inclusión y se habrán incluido aquellos pacientes en que
el médico ahora ha pensado, este es bueno para el estudio y los demás no se han incluido, por lo tanto la representatividad del estudio de los pacientes del estudio va a ser muy baja y no resuelve tampoco el tema de si uso rutinario o uso selectivo. Muchas gracias. Esto es todo. Bien, muchas gracias, Manel, y a todos los paneles por sus excelentes presentaciones. Tenemos poco más de 6 minutos para hacer las preguntas y mientras tenemos alguna pregunta en la sala, mientras tanto, bueno, ¿sí? ¿La veo? Sí, perdón. Doctora Sambola, ¿tenemos algún micro por aquí o...? Sí, gracias. Bueno, enhorabuena a todas las presentaciones, me han parecido muy interesantes y quería hacer 2 preguntas, una al doctor Ariza. Ha presentado la importancia de organizarse con grupos de shock team, que me parece que es la forma de trabajar, y también el trabajar en red. Y me gustaría saber cómo cree que podemos hacer que esta forma de trabajo sea accesible para todos los sitios, todos los lugares que no tienen todas las mismas facilidades. Quiero decir, sería necesario que todos los pacientes, cuando están ya en shock, cuando el SEM o los servicios de urgencias médicas llegan al domicilio o al sitio donde está el paciente y ya diagnostican que está en shock, se trasladasen a un centro terciario? La pregunta me parece muy pertinente. Yo lo que creo que es que tiene que haber una red real, a lo mejor no siempre de traslados, pero sí de comunicación, en el sentido de que si es un paciente con shock cardiogénico que es tributario de terciarismo claramente, es decir, que es potencialmente candidato a soporte o potencialmente trasplantable, ese enfermo es probable, y si tiene un infarto se tiene que revascularizar cuanto antes y tiene que ir a un centro con disponibilidad de cardiología intervencionista plena. Si además es un paciente que se presume alta probabilidad de requerir soporte avanzado, pues lo ideal es que vaya a un centro con disponibilidad para ese tipo de recursos. Y si hay dudas, probablemente también se tiene que trasladar. Y en cualquier caso, creo que el sistema de emergencias tiene que tener la posibilidad de comentar al paciente de forma inmediata con un equipo especializado y decidir el flujo de pacientes. Es decir, que si hay dudas hay que poderlo comentar enseguida, y si es un paciente probablemente fútil, pues también se tiene que poder comentar con el equipo de referencia de forma inmediata. Es que una cosa es trasladarlo a un centro donde haya la posibilidad de revascularización y otra cosa es trasladarlo a un centro terciario. Entonces, esta distinción es muy importante. Sin duda. Es muy importante porque el tiempo cuenta. Entonces, el poner, por ejemplo, un soporte circulatorio de forma precoz, muchas veces salva vidas de pacientes. Entonces, creo que esto es un punto que se debería de alguna manera tratar y poner en la mesa cuando se diseñan los servicios de red de asistencia en urgencias a este tipo de pacientes. Sin duda, lo que pasa es que a mí me gustaría remarcar aquí que un paciente con un infarto y shock cardiogénico se tiene que revascularizar lo antes posible. Y una vez revascularizado, como ha dicho el doctor Sabaté, habrá un porcentaje significativo que mejoren y habrá otro porcentaje que les cueste mejorar y acaben requiriendo un soporte más avanzado. Entonces, probablemente con traslado inmediato a un hospital con posibilidad de revascularización inmediata, eso sea lo más importante en este momento. Un paciente con shock. La otra pregunta es para el doctor Sabaté. Me gustaría saber ¿cómo cree que podría mejorarse o reducirse la incidencia del shock cardiogénico en los pacientes con síndrome coronario agudo? Hace décadas que esa incidencia es del 6-8%, incluso mucho más elevado en las mujeres, a pesar de que lo que es cierto es que las redes de código infarto funcionan en todo el estado de una forma bastante eficiente actualmente. Claro, esta es una pregunta difícil de contestar. Nosotros podemos actuar una vez el paciente tiene el evento isquémico. Cuanto antes actuemos, menos probabilidad de entrar en shock tendrá el paciente. La demora, un infarto anterior que lo dejas evolucionar, puede hacer que entre en shock
y llegue tarde al hospital, llegando tarde al hospital. En cambio, si tú lo revascularizas inmediatamente, pues las probabilidades de que entre en shock son mucho más bajas. Pero claro, una vez, si el paciente ya como su primera acción es que ya está en shock cardiogénico, ahí no puedes actuar por rápido que vaya. Entonces yo creo que reducir la incidencia del shock cardiogénico no está en las manos de los hospitales, estaría en las manos de prevención primaria, de evitar pues, que los pacientes tengan infartos, pero esto ya entra en algo que se nos escapa a nivel hospitalario. Nosotros sí que tenemos que actuar, reconocer el paciente lo antes posible, y esto con los códigos infartos actuales en muchos casos se consigue, pero no se llega a todas partes. Seguimos teniendo pacientes que se chocan. Es difícil. Yo creo que reducir las incidencias no depende de nosotros aún. Por desgracia. Bien, gracias. Tenía una pregunta muy rápida. Tenemos tiempo para 2 preguntas quizás. ¿Quieres empezar tú, Miriam? Sí, yo quería hacer una pregunta también a Charo. Teniendo en cuenta el paciente tan complejo del que hemos hablado, ¿no? Del shock cardiogénico y los cuidados altamente especializados que tiene, ¿no? Y cualificados para una enfermera, sí es verdad que hay que tener formación, ¿no? y tenemos que cuidar al paciente bien, pero en este paciente tan complejo también hay que tener en cuenta a la familia, ¿no? Encima en la unidad en la que estamos, en la unidad de críticos, unidades que están 24 horas con el paciente. ¿Cómo trataríamos a la familia de un paciente con ECMO? Imagínate en el caso ya de que llegue a tener un dispositivo que es difícil en el diagnóstico, ¿no? En el pronóstico del paciente, incluso la visión de un paciente, como decía ayer Esteban, un paciente con tantas luces, ¿no? Que parece que está en Las Vegas. O ¿cómo se maneja la familia? ¿Cómo lo hacéis vosotros en el Gregorio Marañón? Bueno, igual que se cuida al paciente, hay que cuidar a la familia. Pues mira, dando información, buscando el lugar idóneo para que el médico informe a la familia, cuidando la estética del paciente, ¿vale? Tapando las cánulas lo máximo posible. Si un paciente está sangrando, o sea, es que hay veces que por boca es que es imposible, ¿sabes? Pero intentando tener la habitación acorde. Muchas veces, claro, estos pacientes están bien, se paran, entran en ECMO y muchos son puente a trasplante. Imagínate la familia, pues intentando proporcionar apoyo psicológico a la familia. Buscar un psicólogo para que atienda a esa familia, porque de estar en casa tranquila, o sea, bien, a estar y también, parece una tontería, pero a la familia mirarla a los ojos y escucharla. Muchas veces es una tontería, pero yo creo que... Seguro que es importante. Sí. No es una tontería, ¿no? Sí, es una parte del paciente, al fin y al cabo, igual de importante también, ¿no? Una pregunta muy rápida, quizás la última ya y acabamos, para el doctor Ariza, para Albert. Estamos seguramente todos de acuerdo en la necesidad del shock cardiogénico de tratarlo en red y con una red de hospitales importante. Y la pregunta es que, ¿qué piensan en relación a los centros de shock específicos? ¿Tiene que tener necesariamente trasplante cardíaco o se puede, digamos, que dividir y hacer una primera asistencia, incluso en hospitales tengan cirugía cardíaca y hemodinámica con capacidad de implantar dispositivos de asistencia circulatoria mecánica y reservar el traslado de esos pacientes únicamente a aquellos que sean tributarios de trasplante cardíaco, o por contra, todo paciente complejo tiene que derivarse a esos hospitales, digamos, que tengan capacidad de trasplante? Porque a veces tampoco por el volumen y la capacidad de traslado tampoco es una cosa sencilla. Si te dijera lo último, que no lo diría porque no lo creo, te diría no caben, es inviable. De hecho, se trasplantan un porcentaje muy bajo de los pacientes. Entonces, lógicamente, como decía antes, lo más importante me parece la revascularización urgente en el shock y el soporte circulatorio precoz en centros que tengan experiencia, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que si van a este tipo de centros, que es lo lógico, que vayan cuanto antes, haya una transmisión de información fluida y precoz con los centros de trasplante. ¿Por qué? Pues porque si tú al final lo asistes y al cuarto o quinto día te das cuenta de que no va a recuperar, si me lo mandas a mí es un poco tarde. Entonces yo creo que lo ideal es poder que vaya al centro, que se llama tipo 2, pero a mí me parece una denominación que no, que vaya al centro con hemodinámica y soporte circulatorio de corta duración de forma rápida, pero que al primer día o al segundo haya una comunicación para decidir de forma conjunta. Evidentemente no hace falta que vaya a un centro trasplantador. A mí me gustaría hacer una pregunta tanto a Charo como a Miriam, lo siento, pero es súper rápida. Sí. Perdón. El último minuto, va, siempre. Súper importante la experiencia de la enfermera, la complejidad, la charla ha sido tremenda, ¿no?
Yo echo en falta quizás que la enfermera que sabe mucho de esto esté siempre ahí y sobre todo que lidere. Y entonces en los equipos de enfermería, en los turnos, al menos en mi entorno, no hay una enfermera más o menos líder, experimentada, con galones que enseña a los demás, al menos en mi entorno. Yo no sé cómo en vuestros centros cómo organizáis esto, si creéis que esto podría tener sentido, que haya como una escala de jerarquía. Es que, no sé, en mi centro es que estamos en continuos cambios de personal, entonces claro. Es complicado. Hay gente que se ha ido del hospital, gente con muchísima experiencia, unos grandísimos profesionales, entonces está entrando gente muy joven y gente muy joven que hay gente que muy bien y otra gente pues que no tiene vocación. La supervisora que dice. Yo, por ejemplo, sí que creo que y esto lo hemos hablado muchas veces nosotras también, y de hecho es una de las cosas por las que queremos también tener visibilidad, la importancia de la formación, de la especialización enfermera, y por eso es una cosa de la que estamos luchando también, ¿no? La especialidad de enfermería en cardiología, en este caso críticos cardiovasculares, pero no solo por nosotras o por vosotros, es que las instituciones tienen que creerlo también y tienen que saber que para que el paciente esté bien cuidado tiene que haber una enfermera formada, y pues lo hemos vivido todos, lo hablábamos ayer en la cena nosotros, las movilidades, los traslados, de repente se cambia un 30% de la plantilla, no importa, la enfermera se pone delante y a veces piensas, si fuera tu padre el paciente que tienes delante, pondrías a esta enfermera que acaba de llegar, que ya no solo por nosotras, es que hasta ellas lo pasan fatal, es una cosa de la unidad completa. Entonces, bueno, pues sí, que escuche que efectivamente son pacientes muy complejos, que necesitan formación y especialización y que ese es el camino, no hay otro. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos ya con un minuto pasado del tiempo. Gracias a los ponentes, a los públicos por sus preguntas y su asistencia, y esperemos que haya sido de vuestro agrado la mesa de shock. Gracias a todos. Gracias.